Bien, para dar inicio, vamos a ver el contenido de nuestra materia. Como ven en pantalla, vamos a ver primero balance de materia, balance de energía, que probablemente vamos a culminar el día de hoy. En la parte 2 vamos a ver introducción de transporte de fluidos, conservación de energía, que va a ser la aplicación del tema 1. El tema 3 son mecanismos de circulación y determinación de parámetros. El 4 va a ser cálculo de todos los parámetros, incluida la potencia de la bomba o turbina, con las pérdidas por fricción. 5, vamos a llegar a calcular el diámetro óptimo económico. El 6, vamos a ver medición, métodos directos e indirectos. 7, vamos a ver gasoductos. 8, material tubular. 9, almacenaje. Y lo nuevo que vamos a introducir aquí es protección, tanto de los tanques como de tuberías. ¿Ok? Que es lo nuevo. Después, en bibliografía, estos son los libros de referencia. No es que son los únicos. Les reitero, estos son solamente como referencia. Tenemos transporte de fluidos de Marcos Faust, flujo de fluidos de Cadwell, fluido dinámica del mismo autor, Cadwell, mecánica de fluidos de Herman Cox, mecánica de fluidos, que nos va a servir de aporte, de William Powell, el diseño de flujo de fluidos de Paul Loading, manual del gas, que es del AGA, de la Asociación Americana del Gas, por sus siglas en inglés, termodinámica de los fluidos de Groff y Pruton, diseño de tanques de Frost. ¿Ok? Esto, como les digo, solamente son de referencia y como ven hay algunos de mecánica de fluidos y también de termodinámica que son los que nos van a apuntalar los aspectos donde necesitemos este tipo de bibliografía. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el balance. No les voy a hablar todavía de exámenes ni notas porque todavía no hemos definido. Y a partir de septiembre vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver que en todo proceso industrial, el cálculo de los materiales que entran, salen, se acumulan, aparecen o desaparecen en un determinado periodo de tiempo y en una zona de proceso, que puede ser transformativo o no. Por lo tanto, es una manera de la aplicación global del principio de aplicación de la materia. El balance de materia se aplica a procesos y operaciones de tipo continuo y discontinuo, de tal manera que siempre nos va a conducir a una ecuación de variables dependientes, o sea que, en otras palabras, podemos hallar el valor de una variable en función de las restantes. Cuando hablamos de procesos transformativos, estamos hablando, por ejemplo, de procesos de destilación, donde tenemos la entrada de crudo y la salida de diferentes productos. Cuando hablamos de no transformativo, por ejemplo, es el transporte de petróleo del punto A al punto B. Entonces ahí no hay cambio en la materia que entra ni en la materia que sale. Bien, vamos a hablar primeramente de los procesos discontinuos, donde podemos aplicar el balance de materia. En los procesos discontinuos, los materiales o la materia entran a la zona de proceso de una sola vez. Y por este efecto también salen después de un periodo de tiempo exactamente igual. El balance en la zona específica responde a esta ecuación, que es sencilla, que va a ser E es la masa de materia que entra, S es la masa de materia que sale, A es la masa de materia que se acumula y D es la masa de materia que desaparece. Entonces acá podemos tener alguna incongruencia, por ejemplo, en los procesos donde nos dicen que el balance de materia no tiene que haber ninguna sustancia que desaparezca. Tendría que desaparecer para que otra aparezca en la misma proporción. Sin embargo, aquí tenemos materia de materia que desaparece de la zona de proceso. Entonces, para eso, tenemos que diseminar y en dos tipos de procesos. En este caso va a ser un balance integral o completo y un balance parcial. ¿Ok? El balance integral o total se aplica a todo, sin distinción de naturaleza. Entonces, por lo tanto, el término D para los procesos
globales o integrales es 0. Por lo tanto, solamente tenemos 3 términos. La masa de materia que entra, la que sale y la que se acumula. De esa manera cumplimos con el balance de materia. Pero en los parciales se aplica el balance a cualquiera de los componentes que intervienen en el proceso. En ese caso, el término D nos va a indicar la cantidad de un componente que desaparece por reacción física o química para dar lugar a otro componente. Y en este caso pueden establecerse tantos balances parciales como componentes se vayan a considerar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una torre de destilación, y para hacerlo más sencillo, vamos a tener 4 productos. 3 que salen por cabeza y 1 que sale por cola o por el fondo. Entonces, si yo digo, voy a hacer un balance de materia solamente para los productos de cabeza, el que no lo voy a tomar en cuenta es el que va a salir por el fondo. Por lo tanto, D en este caso es la materia de masa del componente del fondo que no lo estoy considerando. ¿Okay? Lo propio puedo hacer solamente si quiero cuál es el componente 1 que sale por la cabeza de torre. En este caso, 2, 3 y 4 van a ser el término D. Entonces, de esa manera yo puedo aplicar y ser congruente con el principio de conservación de la materia. Para los procesos discontinuos, ahora, el o los materiales van a entrar continuamente a la zona de proceso y van a salir también del mismo modo. Al inicio, las condiciones se van a ir modificando paulatinamente hasta alcanzar el estado estacionario. El estado estacionario después de un periodo de tiempo. Para nosotros, el estado estacionario significa constancia de parámetros, que puede ser volumen, temperatura, presión, caudal o cualquiera. Entonces, si yo leo este término, sería al inicio las condiciones van modificando paulatinamente hasta alcanzar caudal constante, por ejemplo, después de un cierto periodo de tiempo de proceso. Entonces, el estado estacionario se caracteriza por la constancia de la presión, de la temperatura, la concentración en cada punto del sistema. Aunque estas condiciones constantes en el tiempo pueden variar de un punto a otro del sistema. Esa es la diferencia principal entre los procesos continuos y los procesos discontinuos. Para aclarar, los procesos discontinuos puedo aplicar en cualquier momento. El continuo solamente cuando alcanzo el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, cuando yo alcanzo el estado estacionario, no voy a tener ninguna acumulación. Y esto va a ser válido para cualquier intervalo de tiempo. Entonces ocurre que no puede haber acumulación de materia. Y en la ecuación del balance van a integrar ahora, en vez de masa o peso, tienen que entrar los flujos, que es la masa por unidad de tiempo, que son independientes del intervalo de tiempo. Entonces, la ecuación ahora para este balance es mucho más simple. Va a ser E igual a S más D. Como ahora el sistema está en movimiento, ya no puede ser masa, sino es el flujo de materia que entra, flujo de materia que sale, y para que tenga consistencia, D no tendría que ser la masa que desaparece. En este caso, el tiempo D, el término D, perdón, es la velocidad de transformación. ¿Ok? Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, para que ustedes vean cuál es el caudal constante, vamos a suponer 10 tiempos diferentes para el transporte desde el punto A hasta el punto B en un oleoducto. Nos va a entrar por el punto A petróleo y va a salir por el punto B petróleo. Tubería independiente, el intervalo va a ser, por ejemplo, 1 kilómetro. Entonces, si yo quiero desplazar con un caudal de 100 barriles por minuto, en el tiempo cero, los 100 barriles que yo introduzco a la tubería van a recorrer un espacio. De manera que a la salida, en el tiempo cero, a la salida no hay nada, cero. En el tiempo 1, que puede ser 1 segundo, 2 o cualquier tiempo que ustedes quieran, pero igual, el fluido
ahora ha avanzado una proporción, no del todo. En el tiempo 1 el caudal sigue siendo 0. En el tiempo 2 el fluido ha alcanzado más longitud de tubería, del kilómetro. Igual sigue siendo 0 su caudal a la salida, pese a que la entrada es 10. En el tiempo 4, por ejemplo, el caudal sigue siendo 100 barriles y aquí empiezan a salir 10. Si aumento el tiempo, aquí siguen entrando 10 y a la salida va a aumentar a 50. En otro tiempo, aquí sigue entrando 100 y va a salir 100. En el siguiente tiempo 100 y aquí 100. Entonces ahí es donde yo he alcanzado el estado estacionario, que puede ser en el tiempo 8, en el 9, en el 10 o menos. Y eso significa la velocidad de transformación. ¿Ok? Repito, esa es la diferencia fundamental. Eso es lo que se refiere al balance de materia. Ahora vamos a ver el balance de energía. En el balance de energía es el cálculo exacto de las energías ahora que entran, salen y se acumulan en cualquier proceso industrial. Las ecuaciones del balance de energía nos permiten conocer uno de los términos en función de los demás que son conocidos. Para aplicar un balance de energía a una operación o proceso, debemos seguir la misma aplicación que se sigue para un balance de materia. Y el balance de energía solo puede aplicarse teniendo en cuenta la energía total. Es decir, considerando todos los tipos o clases de energías que intervienen en un determinado proceso, como por ejemplo, energía calorífica, energía mecánica, energía interna, etc. Pero de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso. Y también, muy importante, admitiendo que tienen las mismas unidades, es decir, se trata de magnitudes homogéneas, o en otras palabras, que se pueden medir en las mismas unidades. Pero, sin embargo, en algunos casos y operaciones, se plantean balances restringidos como, por ejemplo, calorífico o entálpico o solo de energía mecánica, que son los que menos se aplican. Vamos a ver en términos generales los que sí se aplican. Entonces, en el balance de energía también podemos aplicar a procesos y operaciones de tipo continuo o de tipo discontinuo, igual que el balance de materia. También nos va a conducir a una ecuación de variables dependientes, es decir, que vamos a hallar el valor de una en función de las restantes, igual que en el balance de materia. Vamos a iniciar con el proceso discontinuo. El proceso discontinuo se apoya en el primer principio de la termodinámica, que nos dice, para que se acuerden, que el calor aportado a un sistema va a ser igual al cambio de energía interna más un trabajo. Si nosotros queremos poner este primer principio de la termodinámica en función o parecida a las ecuaciones del balance de materia, ponemos de esta manera, donde decimos que Q es la energía calorífica que entra al sistema durante todo el proceso. El cambio de energía va a ser la final menos la inicial, por lo tanto, esta va a ser UF, la energía interna al final del proceso, y UI es la energía interna al inicio del proceso. Y W nos va a significar un trabajo de todo tipo que sale de la zona de proceso. Cuando hablo de todo tipo de trabajo, estoy hablando de trabajo eléctrico, mecánico, etc. Ok, entonces, este tipo de balance se aplica al total del proceso, pero también puede aplicarse a la unidad de masa de cada uno de los productos. Lo mismo que hicimos para el balance de materia. Ahora, en los procesos continuos, el balance se aplica ahora una vez alcanzado también el estado estacionario, o también llamado estado de equilibrio, donde ahora van a cobrar o van a tener mayor importancia otros tipos de energía que no aparecen en la ecuación de los procesos discontinuos. No se olviden que en los discontinuos solamente hemos tomado energía calorífica, energía interna y trabajo.
como una forma de energía. Entonces ahora van a aparecer otro tipo, como por ejemplo las energías mecánicas externas de cada uno de los componentes que entran y salen de la zona de proceso. La energía potencial gravitatoide, también al final y al inicio de cada proceso. La energía cinética, proporcional al cuadrado de la velocidad media de la corriente. O también la energía de flujo o de presión, que es proporcional a la presión a la que se encuentra el elemento considerado. De esa manera, la ecuación matemática ahora va a incluir, aparte de los tres que ya hemos nombrado, calor, energía interna y trabajo, ahora van a aparecer la energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo o de presión. Por lo tanto, ahora vamos a tener 6 términos de energía. Entonces, de igual manera, esto nos significa US es a la salida. Ya hemos dicho que Q es la energía calorífica que entra al inicio del proceso. US es la energía interna que sale de la zona de proceso. UE es la energía interna que entra a la zona de proceso. Ok, no se van a ir, vamos a volver en un segundito, ¿ya? A ver, no sé qué ha pasado, deberíamos seguir, pero se cortó esto. Tiempo restante, 9 minutos todavía. Ok. Entonces vamos a seguir presentando. Pero no, a mí se me cortó todo, por eso les decía eso. A ver, vamos a seguir presentando. Ojalá vuelva a lo mismo, no me muestra, no sé por qué razón. Ya. Ahí estamos, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, ingeniero, Sí, ¿se se ve? ve. Ok, entonces, como les decía, las energías internas van a ser la que sale y la que entra. Esto representa la energía cinética que sale, energía interna cinética que entra. Esta es la energía potencial que sale, energía potencial que entra, energía de fuerza o de presión que sale, menos energía de fuerza que entra, más el trabajo de todo tipo, donde nuevamente vamos a poner énfasis en que son los trabajos de todo tipo. ¿Ok? Entonces, en la práctica, las condiciones de un proceso continuo son a menudo opuestas. Las variaciones de energía cinética y energía potencial a veces son muy pequeñas o nulas frente a la energía interna o al trabajo realizado. Entonces, dependiendo, una de ellas va a cobrar mayor importancia que ella. De esta manera analizamos cuáles son los dos tipos de procesos. ¿Ok? El balance de materia para procesos continuos y discontinuos y el balance de energía también para procesos continuos y discontinuos. Esto nos lleva a definir los dos equilibrios, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. ¿Okay? Vamos a ver el primero. Un hecho experimental es que si dos sustancias diferentes se ponen en contacto, se origina inmediatamente en ambos una tendencia a evolucionar hacia un determinado estado de equilibrio. Alcanzado ese equilibrio, ya no subsiste la tendencia al cambio mientras no se modifiquen las condiciones exteriores. El saber o el conocer el estado de equilibrio nos permite saber el sentido hacia dónde va a evolucionar el sistema. Ejemplo, por ejemplo, vamos a poner uno común. Si yo tengo dos láminas diferentes, ¿okay? Aunque sean del mismo material, la una está calentada a 100 grados y la otra está enfriada a 0 grados. Cuando yo las pongo en contacto, sin que varíe el medio exterior, se va a producir una transferencia de calor desde la más caliente hacia la más fría. Entonces yo puedo saber cuál va a ser la evolución de mi sistema. Si vamos al sistema de transporte, por una tubería, yo tengo una presión de 1000 psi a la entrada y tengo una presión de 500 psi a la salida. Entonces yo sé que el sentido que va a viajar el gas o el líquido, cualquiera que sea, va a ser de mayor presión a menor presión. Entonces, al saber cómo es este equilibrio, me va a permitir determinar hacia qué lado es el que va a evolucionar el sistema. ¿Okay?
Por eso es importante el equilibrio estático. Y por otro lado, el equilibrio dinámico es cuando yo he efectuado un balance de materia y energía, ahora yo puedo ver o calcular cuáles van a ser las necesidades de energía. ¿Ok? ¿Cuánto necesito de presión a la entrada para mantener 500 psi a la salida, por ejemplo? Entonces, el conocer el equilibrio estático nos permite alcanzar, después del contacto, cuál va a ser la variación de las propiedades, además de la concentración o de las fases. Entonces, yo aplicando estos dos equilibrios, puedo concluir con dos cosas que son importantes. La primera es que el equilibrio estático me permite predecir el sentido de evolución de mi sistema, hacia dónde va a ir. Y el dinámico me permite predecir cuáles van a ser las cantidades de energía que yo requiero para mantener el equilibrio estático, es decir, la cantidad de energía que yo requiero para que mi sistema evolucione en ese sentido. Pues esto sería, en conclusión, lo que estamos viendo en el balance de materia y energía para ustedes.